¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que hacen favor de sintonizarnos. Charlas Pedagógicas, en su tercera emisión, abordará el tema técnicas y hábitos de estudio. Y para ello me gustaría que, de acuerdo a la necesidad que presentas, te pongas en la sintonía, ya sea de si el beneficio es en primer plano para tu persona, si es para tus hijos, o bien si estás en el papel de desenvolverte como profesora o profesor, independientemente del nivel educativo en el que tú te desempeñes, ¿sale? Eh, Quiero tocar contigo este tema, primeramente por el hecho de que comentábamos hace una semana, ya estamos de vacaciones, o bueno, están de vacaciones, ya sea, te digo, tus hijos o tus alumnos, y existe la necesidad, sí, de reforzar algunas cuestiones netamente académicas, y bien, si no es como tal ahorita la necesidad inmediata que presentas, valdría la pena que pudieras a lo largo de esta emisión hacer el proceso de introspección, es decir, tratar de evaluar cómo te encuentras tú en este aspecto, con miras de pues no termine el proceso vaya de perfeccionamiento, ¿no? De nuestra persona. Aún a nivel de adultos, no olvidemos, nos preparamos o seguimos el proceso de formación, y como te comentaba, valdría la pena que adquirieras un par de herramientas con mira de pues siempre sacarle, ¿no? Vaya la expresión vulgar, el jugo a todo aquello que tú puedas tener a tu alcance. El asunto de tocar técnicas y hábitos de estudio implica, como el mismo nombre ya lo dice, hacer pues ahora sí que herramientas propias que apliques en lo cotidiano con mira de poder aprender mejor, y te vas a ir dando cuenta según los aspectos que vamos mencionando que algunas sí dependen propiamente de factores externos, eh, y en una gran medida, me atrevo a decirte, más de un 70% dependen del desenvolvimiento o del desarrollo propio. Eh, Hay que tener en cuenta en un primer momento que son varios los factores o elementos que facilitan o bien en el otro extremo imposibilitan los procesos de aprendizaje. Y el primer aspecto tiene que ver con la motivación. La motivación se entiende como aquella capacidad que permite estar replanteando de forma periódica aspectos que tienen que ver con el por qué estudio, para qué estudio, de cuánto tiempo dispongo, cuáles considero que son mis habilidades o mis destrezas. Básicamente, también pensar, te decía, con mira de si eres madre o padre de familia, pues en el mismo plano, para qué estudian tus hijos, cómo es que tú facilitas o refuerzas, sobre todo a edades pues tempranas, el proceso de adquirir conocimiento, o bien si eres profesora o profesor, pensar también, ¿no? ¿Qué sentido tiene que los chicos asistan a la escuela? ¿Qué capacidades o habilidades tienen mis alumnos? Y sobre todo el punto más importante, de qué manera yo logro reforzar el proceso de aprendizaje en ellos. Considero que la motivación parte de conocer primeramente cómo es nuestra persona en esa estructura cognitiva. ¿A qué me refiero con esta expresión? Pues básicamente el poder ubicar las destrezas o habilidades que cada uno de nosotros, o de tus hijos o de tus alumnos, presentan, y sobre todo, más que las habilidades o esas virtudes, ¿no? Que los padres o los maestros en sus expresiones cotidianas comentan, como por ejemplo, pues Lupita es muy buena en matemáticas, mi hija apenas lee un texto y ya en automático sabe decirme, ¿no? Ideas principales, o el hecho de tiene mucha facilidad o mucha habilidad para las expresiones artísticas, es decir, fuera del horario escolar, gozan de cursar teatro, danza, de ahora también muy de boga, ¿no? Todas las cuestiones cinematográficas y demás, pero yo creo que el reto principal está en aquellas que consideraríamos las debilidades, es decir, todas las áreas de oportunidad, o vaya en un lenguaje vulgar, en que no soy tan buena o tan bueno, con mira sobre todo de que ese no sea, decíamos, si vamos a manejar extremos, no sea el punto de desmotivación.
Ajá, entonces si Lupita es muy buena en matemáticas, pero le cuesta un poquito más de trabajo, por ejemplo, las ciencias naturales, ¿cómo lograr precisamente que esta chica o esta niña logre también la adquisición de todo lo que implica, ¿no? El aprender la ciencia de la naturaleza? Y además, así como un primer tip práctico, te invitaría a que revisaras la forma o ese lenguaje que caracteriza tu expresión. ¿A qué me refiero con ello? Es muy cotidiano, sobre todo, te digo en este punto extremista, cuando eres muy hábil, pues luego, ¿no? La expresión, te digo, propia, los padres o los alumnos, nos jactamos de decir, esta misma Lupita es muy buena en matemáticas, entonces eso la va a motivar a seguir, ¿no? Poniendo su mayor o su mejor empeño en todo lo que implica el aprendizaje o bien la puesta en práctica de las matemáticas. Pero ¿qué sucede cuando ya ubicamos que a Lupita le cuesta mucho trabajo aprender ciencias naturales? Entonces vamos a decir, eh, Lupita no es capaz de aprender el concepto, por ejemplo, de medio ambiente. Y el hecho de que tú determines que ella no es capaz, implícitamente el cerebro se hace de esa expresión y entonces pues yo tengo que comprobar que efectivamente no soy buena o no soy capaz en el aprendizaje tan simple del concepto de medio ambiente. Y entonces vemos que la motivación o la desmotivación se va a ver reflejada en los compañeros psicólogos que hacen favor de sintonizarnos, tienen conciencia, ¿no? De que todo lo que el cerebro aprende siempre se manifiesta en una conducta. Y en este caso es pues la constante dificultad de aprender todo lo que implica las ciencias naturales. Otro asunto es cuando en lo particular el niño, el joven o tu propia persona ya a nivel de adulto manifiestas que me resulta muy difícil. Y aquí lo interesante es preguntar quién te dijo que es difícil. Si tú misma o tú mismo ubicas que es difícil, porque precisamente hay áreas de oportunidad, aquí el reto sería cambiar esa expresión y más bien ubicar cuáles son las habilidades. Pues soy muy buena sumando, pero sí presento un poco de dificultad, pensemos en la realización de una multiplicación. Pero ya a las personas que están contigo manifiestas, o bien que ellas ubiquen, si es que eres una joven, un niño, en qué es en lo que sí eres capaz o en qué sí presentas habilidad. La peor de las expresiones es el eres una tonta o bien tú nunca haces nada bueno, ¿no? Y en automático el cerebro cierra cortinas o cierra puertas, ventanas y es como de todo lo que quieran promover otras personas, decíamos inclusive en estos cursos de verano, van a resultar no imposibles, pero sí más complicados, porque entonces el proceso iniciaría por tratar de hacer esta limpieza, ¿no? Mental, así como cuando entra a nuestros dispositivos alguna especie de virus o algún anda por ahí haciendo algo, pues no, un poquito de ruido o de desastre. Lo mismo sucede en el cerebro, entonces iríamos primero a formatear todo eso que no resulta tan idóneo, con miras de entonces ahora sí comenzar con este proceso, vaya, de lograr ubicar primero, decíamos, habilidades o en qué soy bueno, y tratar de tomar todas aquellas cuestiones que se complican o que cuestan un poco más de trabajo para presentarlo a manera de reto. ¿Sí? El reto va a ser entonces un sinónimo de no hay imposibles, solamente implica un poquito más de trabajo o inclusive un poco más de tiempo. Ya que tenemos clara que la motivación juega un papel importante, el asunto que va de la mano es la automotivación. Vaya entonces empezar yo a crear en mi mente un lenguaje donde ya no me asumo como una tonta o una persona que no lo sabe, sino más bien soy una persona que está aprendiendo o soy una persona con muchas capacidades o bien soy una persona que puede lograr muchas cosas. Y si te fijas, todo cambia, ¿no? En automático se tiende hasta como a tener una mejor actitud o una mejor disposición. Ya que ubicamos motivación y automotivación, el siguiente factor importante para lograr procesos de aprendizaje idóneos tiene que ver con que revises cómo es el lugar en donde normalmente tu persona, tus hijos, tus alumnos estudian. Y me refiero al lugar, debe cumplir un par de características y el primero es que todo el tiempo tratemos de que sea el mismo espacio, es decir, si haces tarea con tus hijos en la mesa del comedor, que sea normalmente siempre la mesa del comedor.
Yo sé que hay casas muy pequeñas, pero un favorzote, tratar de que no sea en la cocina, porque en una ocasión me tocó saber de un pequeño en primaria que batallaba bastante pues con siempre presentar, o la maestra batallaba en el sentido de que el chico presentaba siempre tareas no muy presentables, es decir, en un estado pues así como de muy poca higiene o mucha suciedad. Y al momento de que se le pregunta a la mami, pues la manera, ¿no?, en cómo se desempeñaba la función de apoyar en las tareas, comparte ella que por los espacios normalmente tenía pues con objetos o ya ocupada la mesa del comedor, y pues el siguiente recurso era la famosa barrita, ¿no?, en la cocina. Entonces pues por lo mismo preparar alimentos y demás, por mucho que limpies no es lo mismo, inclusive para los niños es hasta más incómodo por la altura y la amplitud y demás. Entonces procurar mejor que sea la mesa del comedor, o bien en el otro extremo, hay papás que ponen una mesita, un mesabanco, un lugar fijo, pero dentro de la habitación. Y no olvidemos, la habitación es el lugar de descanso, entonces hay ya la tentación natural de querer relajarte, de querer descansar, de querer dormir. Entonces sí cuesta más trabajo, déjame decirte, hacer tarea dentro de la habitación. Entonces por eso lo más idóneo pareciera resultar entonces la mesa del comedor. Ya tenemos el lugar fijo, y el otro asunto sería cuidar aspectos de iluminación y ventilación. ¿A qué me refiero? Si no hay propiamente ventanas amplias, o que digamos en las casas pues no cotidianas o en las casas reales, muchas veces la cochera está cubierta con un techado porque hay un cuarto o otra habitación arriba. Entonces si no hay luz natural, que el siguiente recurso, vamos a un corte comercial y en unos minutitos regresamos. No tienes que dejar la palabra a mitad. No. Termínala y ya, después mandas a corte. Ok. Porque ahora te quedaste así de ayer. ¿Listo? ¿Listo? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En esta tarde estamos abordando la temática de técnicas y hábitos de estudio. Ya decíamos, con miras de poder en este periodo vacacional, ya sea reforzar aspectos académicos que quedaron por ahí, ¿no? Un poquito pendientes en lo que fue el transcurso del ciclo escolar anterior, o bien el hecho de poder fortalecer tu persona precisamente a partir de la serie de tips que vamos a abordar en esta emisión, para lograr ahora sí que adquirir lo más que se pueda de acuerdo a las necesidades, ¿no?, que presentas, o a la situación académica en la que te encuentras, o bien en la que se encuentran tus hijos o tus alumnos. Tocábamos antes del corte el primer aspecto o el primer factor importante que influye de manera muy directa en lo que es el proceso de aprendizaje,
y tiene o hace referencia o tiene que ver con aspectos de la motivación y la automotivación. La motivación implica el que el otro reconozca todas las habilidades o vaya en qué eres buena o bueno de acuerdo a determinada asignatura. Y la automotivación es ese papel que tú asumes a partir de lo que el otro concibe de tu persona, ¿sí? El siguiente aspecto que estamos tratando es el que hace referencia al lugar físico, al espacio físico donde normalmente estudias. Deseamos a manera de tip procurar que sea el mismo espacio, lo más recomendable es la sala del comedor, ya que la mesa tiene una amplitud adecuada, es decir, el niño, el joven, la persona adulta, inclusive los adultos que ya nos desempeñamos propiamente a nivel laboral, resulta más cómodo porque tienes la posibilidad de todo lo que necesitas para trabajar, tenerlo, vaya la expresión, a la mano, ¿no? O poder tener a la vista todo el material y empezar tu proceso mental en decir, bueno, voy a leer y luego subrayo y luego esto y luego acerco la computadora, transcribo y al final con el archivo listo imprimo, ¿no? Una situación similar ocurre con las tareas de los niños. ¿Qué necesitaríamos aparte de tener un lugar fijo? Ya decíamos, procurar que este espacio no esté dentro de la habitación porque ya hay la tentación natural de relajarte, inclusive de cambiarte de ropa, el quitar el calzado con el que estuviste activo durante el día. Ya es como empezar a darle señales al cuerpo de que pues lo que sigue es recostarte en la cama, ¿no? O sentarte en la cama y en automático adquieres conciencia ya después de 1 hora o 2 de sueño. Entonces, otro aspecto, la iluminación y ventilación adecuada, inclusive tiende a relacionarse también con el aspecto de la temperatura. Espacios con demasiado calor tienden a adormilar a la gente, o salones, en el caso de los compañeros profesores que no sintonizan, espacios con demasiado calor o con temperatura elevada, es ya la invitación también a que el cuerpo empiece a trabajar de manera de marcha forzada. Es decir, nos comenzamos a dispersar o la atención ya no va a ser la óptima. Otro asunto también importante que debes procurar es poner atención a todos los factores o aquellos elementos externos que están, digamos, ahora sí que pues en contacto directo con el espacio en donde se desempeña la función de las tareas. ¿Y a qué me refiero con aspectos externos? Los ruidos, el hecho de si hay una ventana que da a la calle, entonces ya pasa alguien, pues tengo, ¿no? Está por instinto que voltear y ver quién va o quién viene, quién entra, quién sale. Entonces los periodos de atención de por sí en los niños son muy cortos o son lapsos muy intermitentes y luego le damos la tentación o la invitación de estar al pendiente de la ventana, seguramente estos procesos son pues más complicados, ¿no? Y habrá papás o mamás que no me dejarán mentir, son batallas campales. O sea, 1 hora pudiera destinarse, que es el siguiente punto que vamos a tocar, para realizar tareas y se vuelven 3, 4, 5 horas, o bien todavía parte de la mañana o parte de la tarde, de acuerdo al turno que cursan los pequeños, para concluir, ¿no? Con lo que se pudo llevar en un buen tiempo, en un buen ritmo. Otra situación también, el hecho de poder tener a disposición de donde están realizando las tareas escolares, algunos libros de apoyo, en nuestros tiempos no eran las enciclopedias o los famosos diccionarios. Sé que ahora con los medios digitales hay, digamos, la posibilidad de inclusive en la búsqueda ser más precisos o tratar de invertir el menos tiempo posible, pero en ese sentido también en un inicio procurar tener paciencia para que sean los mismos niños o los jóvenes quienes desde encender el equipo o conectar el equipo hasta llegar ahora sí que a la información que se requiere. Pensemos si tu hijo es un chico que está en primaria y secundaria y tiene que investigar qué es, por ejemplo, la sociología, dale el tiempo, te decía, desde que enciende equipo hasta que llegue a una página en internet donde encuentre la definición de sociología. El reto aquí es qué va a hacer con la información que encontró. Invítalos o procura hacer conciencia de que no es nada más el copiar, pegar e imprimir. O bien hay quien todavía se toma la molestia de copio, escribo a mano, pero es casi el textual, ¿no? Hasta lo que están las acotaciones entre paréntesis. Entonces, estos puntos los vamos a tocar más adelante también. El asunto aquí es ahorita tener a disposición varios recursos que puedan servir como consulta, ¿sí? O que puedan apoyar para no tener solamente una fuente de información.
para esta adquisición de conocimientos. Otro asunto importante es, como pedagoga me han preguntado mucho, el tiempo que yo considero recomendable, o que si yo pudiera recomendar un tiempo para la realización de tareas, sobre todo con niños, de cuántos minutos comprendería. Y yo debo decirte que como tal un proceso de tareas implica en niños un lapso de 45 minutos como mínimo, 1 hora con 15 como máximo. Hablamos que si tiene una tarea de español, una maqueta y demás, ser un poco más flexibles, porque obviamente el proceso de elaboración de una maqueta, ya sea con temáticas de historia, ¿no? Las pirámides, y estar elaborando muñequitos de plastilina, o las maquetas, por ejemplo, en geografía que implican cortar unicel, pintar, esperar a que seque, que la brillantina, ¿no? Y demás, obviamente implica una inversión de tiempo más amplia, pero normalmente si son cosas, ahora sí que con libros, cuadernos, y algún otro material por ahí que no implica mayor inversión de tiempo, sí tendríamos que considerar establecer el límite como adultos a los niños o a los jóvenes de 45 minutos, deseamos a 1 hora con 15. ¿Por qué? Porque si no marcas un límite de tiempo, ahora sí como en las luchas libres, ¿no? Se te va, te digo, toda la tarde, la noche y parte del día siguiente. Hay casos en la escuela donde niños a las 8 de la mañana llegan exageradamente cansados, y ya sobre el transcurso del día pues preguntamos, ¿no? El porqué de ese desgaste, y resulta que mamá lo levantó a las 5:30 a terminar el resumen, o a terminar el cuestionario o la actividad según el grado escolar en el que están. Entonces pues no inventes, ¿no? O sea, si se establecieran estos límites, no tendríamos la necesidad de caer en estas situaciones muy nocivas o tan desgastantes. Ya que tenemos establecido el tiempo, el asunto que normalmente también es parte de la batalla, cómo hacer cuando llegan de la escuela a casa. Hay la necesidad obviamente de cambiar uniforme por una ropa más cómoda, y el hecho también de pues lo que es otra necesidad fisiológica, ¿no? El hecho de tener que alimentarnos. El asunto sería que llegue de la escuela, destínale igual con tiempo, 20 minutos, de acuerdo a si ya el niño, por ejemplo, ¿no? Se cambia solo, eh, y que en el primer aviso que tú des, llegue y se siente al comedor, coma, de acuerdo a la edad, pídele que te apoye, ya sea recogiendo su plato, su vaso, su cuchara, o haciendo el espacio, ¿no? Que ocupó para alimentarse. Y en lo inmediato, unos 10, 15 minutos máximo en lo que se despeja, porque hay un proceso natural orgánico donde el famoso mal del puerco, ¿no? Después de un determinado tiempo de que comes, inicia un proceso de combustión. De acuerdo a lo que comas, este proceso es más pesado o no. Entonces, si das una alimentación adecuada, con 15 minutos es suficiente. Que descanse, obviamente procurar que sea en un espacio donde tú la veas o lo veas, ¿no? En el sillón o en el mismo comedor sigan platicando, o según decidas, ¿no? O que vaya y saque al perro a la cochera, una cosa así, y regresa. Y al momento de regresar, ahora sí que con cronómetro o reloj en mano, cuenta entonces los 45 minutos, la hora con 15, según tú ya tengas ubicado que tenemos pues para realizar actividad. Y en ese momento saca materiales, todo ese ritual, ¿no? Que implica iniciar tareas y que comience ahora sí que la acción. Durante el proceso, a edades pequeñas, procura estar al pendiente desde qué es lo que le pidieron, cómo lo está haciendo, si realmente lo está haciendo. Da oportunidad de que ella o él inicien los procesos, te digo, si es un cuestionario, un resumen, su lectura. Sé que en ocasiones tu trabajo y el hacer de la casa y tantos pendientes que todavía tienes, desespera una lectura en voz alta, y más sobre todo cuando son pequeños y no leen correctamente. Pero ese ejercicio de estar leyendo en voz alta, vamos a ver en otro momento, es una de las habilidades que a nivel de adultos cuesta trabajo. ¿En qué sentido? En que de pequeños hubo un papá, una mamá, un profesor que por la desesperación, o ante más, en el caso de la escuela, ¿no? Son 10, 15 niños leyendo así, la paciencia obviamente se agota y fracturamos el ejercicio. Y algo bien dice, ¿no? Si no lo vamos practicando constantemente, en otro momento de nuestra vida cuesta más trabajo, y a veces lo mandamos a la carpeta del archivo muerto. Entonces, sé tolerante en que lea en voz alta desde la instrucción, o bien si tiene, por ejemplo, que hacer un resumen, que inicie la lectura
y en otro momento ya que tome las ideas principales, ¿no? Esos conceptos básicos. ¿Qué beneficios trae la lectura en voz alta? Primera, da seguridad. Segunda, tienes tú la oportunidad de, aunque estés haciendo otra actividad o bien estés sentada o sentado ahí junto al niño, de corregir, ¿sí? No cortes la pronunciación de la palabra por querer corregir, sino más bien deja que termine, pídele que vuelva a leer y si tuviera otra vez el error, ahí sí, ya le haces énfasis en que ya 2 ocasiones ha leído diferente. En otro momentito o en otra de las emisiones vamos a tocar los problemas de aprendizaje más comunes y vamos a ver que muchas veces no damos importancia a esta dinámica de pronunciar una palabra por otra, pero a nivel de adultos también es una situación muy común, ¿no? Lees una cosa, pero pareciera que los ojitos te hacen el juego visual o hacen un juego por ahí interesante de asumir que estás leyendo correcto, porque tú ves otra palabra, ¿no? Siguiente asunto importante tiene que ver con la capacidad de atención y concentración. ¿A qué se refiere? Las dos capacidades se van a alterar al igual que todo el proceso de aprendizaje por medio de elementos o factores externos e internos. Los externos, ya decíamos, tienen que ver con dónde estás estudiando, qué hay alrededor de donde estudias, desde ruido, ya decíamos gente, conversaciones, música, son más difíciles de controlar desde la postura de quién, del que estudia. Sí, a lo mejor mamá, ya cállate, cierra la puerta, tu hermano está estudiando, ok, pero desde tu persona ya te implicó poner atención a cómo se está desempeñando, ¿no? El asunto en la planta alta, por ejemplo, de casa. Entonces son más difíciles para la persona que estudia. ¿Sí? Vamos a un pequeño corte y continuamos enseguida. Se me ha ido muy rápido. ¿Perdón? Se me ha ido muy rápido. Se va rápido, ¿verdad? Ay. Muy rápido. Uh-huh. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta emisión estamos abordando técnicas y hábitos de estudio y antes del corte comentábamos sobre la capacidad de atención y la capacidad de concentración al momento de aprender. Es importante tener conciencia sobre los factores tanto externos como internos que pudieran alterar ahora sí que el curso natural de todo proceso de aprendizaje y comentábamos entre los externos vamos a ubicar todo lo exterior al espacio físico
en el cual estamos pues ahora sí que desempeñando la función. Decíamos tiene que ver con el ruido, la cuestión de la gente, la música, y son más complicados o más difíciles de controlar desde la postura de quien estudia. Y los aspectos internos tendrían que ver con todas las situaciones de miedos, inseguridades, las propias preocupaciones, el cansancio, efectos de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ante una gripa es complicado también querer estudiar porque el mismo cuerpo ya pide un descanso, o bien inclusive el nerviosismo, ¿no? Si ya decíamos en la primera faceta que tiene que ver con la motivación, perdón, y ubico que me cuesta trabajo o que me es más complicado aprender matemáticas y mañana es el examen de matemáticas, seguramente esta ansiedad o el nerviosismo de cómo me ver mañana puede hacerme un juego por ahí también interesante, ¿no? O complicado. Cuando tú ubicas que la concentración empieza a perderse, hay 4 tips o 4 formas sencillas de intentar recuperar. Y es desde centrarte otra vez en el objetivo de hacer tarea, es decir, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si tienes el resumen de español y el cuestionario de historia y estás en ese momento con todo el material de español, decir, a ver, espérame, sí, tengo que hacer el resumen de español. Y entonces volver a centrarte y decir, a ver, tengo que leer y luego tengo que subrayar ideas importantes y por último transcribir. Y ya hacer una especie de rastreo o un monitoreo de en dónde estás, qué te hace falta, y deseamos no perder de vista también el elemento del tiempo, ¿no? Tengo 1 hora con 15 para terminar toda la tarea y apenas estoy en esta primera y ya tengo 25 minutos, ¿no?, transcurridos, entonces otra vez hacer conciencia de cuánto tiempo todavía dispongo y que hay 1 o 2 actividades pendientes todavía por realizar. El segundo asunto, si de plano ya ubicas que hay un bloqueo o que nada más pues no logramos avanzar de donde estás, o de donde está tu hija o tu alumno, pedir cambiar de actividad con miras de hacer una especie de cambio en esta estructura, ¿no? Entonces doy ahora la siguiente actividad, pero aclarando que al término de esta tengo que retomar otra vez lo que dejé pendiente. Porque vamos a ver en otro momento, de acuerdo a los esquemas que predominan en nosotros, hay actividades propiamente porque la asignatura nos gusta o no nos gusta, o bien por lo que implica, vaya, el aprendizaje o esta parte que denominamos los pedagogos la didáctica, me resulta más interesante o disfruto más, ¿no? Entonces, si tengo la actividad de español y la actividad de matemáticas, pero matemáticas es mi fuerte y me representan retos constantes, seguramente voy a aprovechar de mejor manera en un inicio, hacer todo lo propio de esta asignatura y dejar para el último el español. Y tiene que ver con si tengo que leer o es leer y obtener conceptos básicos, si tengo que realizar alguna otra actividad o producto, ya decíamos como una maqueta, o el hecho de elaborar una historieta, o el poder elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, algún diagrama, algún producto pues diverso, ¿no? Entonces, cambiar de técnica. Si ves que no funciona, el otro asunto, ya decíamos, sería cambiar la asignatura por la otra. Si de plano no hay otra opción, entonces viene el último tip, que es brindar unos minutos de descanso, no máximo este periodo a 15 minutos, y procurar beber un vaso de agua natural. ¿Por qué 15 minutos y por qué el vaso de agua natural? Pues resulta que los 15 minutos, en un tiempo, digamos, prolongado, o que el máximo sea este tiempo en minutos, va a tender a favorecer un poco el descanso mental. Es decir, es esta oportunidad, te decía, de reprogramar, ¿no? O de ahora sí que a ver en qué estoy pensando, qué me distrae, hacer conciencia y regresar al objetivo, que es culminar con la tarea. Y el vaso de agua, no olvidemos que el cerebro funciona mejor a partir de la oxigenación. Y el primer medio, el primer vínculo natural que brinda este proceso o el mecanismo, digamos, es la respiración. Mucho se ha comentado que no sabemos la gente respirar, y respirar no es nada más inhalar como tal, ahora sí que vaya la redundancia, ¿no?, el aire o el oxígeno, sino implicaría abrir tu boca a la máxima amplitud,
que sería como si gritaras, ¿no? Pero sin hacer la emisión del sonido. Ese gesto implicaría relajar todos los músculos faciales y en automático inclusive a veces hasta truena, ¿no? Un poquito la quijada, es esa especie de reprogramación. Y favoreces más o favorecerías más a tu hijo, a tu alumno, si en el momento en que abre la boca a su máxima cavidad o la cavidad a su máxima amplitud, diera ahora sí que la inhalación, es decir, que jalara el aire que más pudiera y tú contarle, ¿no? A manera, y eso es un reto fabuloso para los niños, un lapso de 5, de 7 segundos, 10 como máximo, y suelta o exhala ese aire que jalo. Ese simple mecanismo, ese simple proceso ya invitó al cerebro a oxigenarse. Y si tú das, digamos, un plus a partir de tomar un vaso de agua, no olvidemos el agua contiene oxígeno, das como esa vitamina, ¿no? Lo va a tratar de tenerlo activo. Si el agua por algo ves que no funciona o que al niño no le gusta natural, puedes brindar ya sea o agua de sabor, el hecho de tener azúcar también va a producir una actividad mayor, o en su defecto, pero procurar que no sea muy seguido o en lo cotidiano, un pedazo pequeñito de chocolate. ¿Por qué te recomiendo que no sea muy cotidiano? Porque vas a tener en otro momento, como la tarea es una actividad que cansa, al momento de que termine la tarea pareciera que llega a un estado neutro, se toma su mismo organismo en lo natural minutos y enseguida va a tener una sobrecarga de energía que no lo vas a aguantar o te va a costar más trabajo que se duerme en la noche. Entonces procurar que el chocolate sea la última opción. Y lo idóneo, te digo, sería el vaso de agua natural o en su defecto un vasito de agua dulce. Otro asunto, otro factor importante tiene que ver con cómo recuperar conocimientos previos. ¿A qué me refiero con la expresión conocimientos previos? A todo lo que esta persona, este niño, ya posee en una estructura mental. Vaya, cuando tú le preguntas, pues, cómo transcurrió o qué conoce sobre la independencia de México, a su mente llegan, pues, que tuvimos antecedente, por ejemplo, de la invasión de los españoles, tuvimos como, pues ahora sí que en la cuestión histórica, un 15 y 16 de septiembre de 1810, que hubo un par de personajes, Morelos, Hidalgo y demás, que tuvieron a bien ponerse de acuerdo. Toda esta información, en mayor o menor medida según la presente, es lo que ubicamos los pedagogos o los docentes como conocimientos previos. El asunto es, no podemos las personas iniciar con una tarea o poner en marcha, en práctica conocimientos que no estén relacionados con conocimientos que ya tenemos, ¿sale? O los maestros tener ahora sí que muy claro que los niños no llegan en cero a la escuela y mucho de esto proviene de la parte cultural, del lugar en donde vienen, la escolaridad de los padres, si hay hermanos mayores, el hecho de que con esta parte tecnológica encuentran toda esta información pues con 1 o 2 clics, entonces no hay niño o no hay joven que llegue con la mente en cero. ¿Cómo recuperar los conocimientos previos? Desde lo que es programación neurolingüística o esta disciplina que se encarga también de favorecer diversas áreas del humano, pero una de ellas es el aprendizaje, maneja 2 estrategias o 2 herramientas. Las personas que están o que han estado desempeñándose en el área de idiomas no van a dejar mentir también. Una de ellas es el skimming. Deseamos, ¿qué es el skimming? Poner en práctica la lectura, en este caso a un ritmo veloz. Veloz me refiero con los ojos literalmente vamos siguiendo el texto. Casi en un 80-85% la gente no lo pronuncia en voz alta porque toda la atención se centra en que los ojos vayan, ¿no? O la lectura se hace interna. A partir de que los ojos van siguiendo en lo continuo cada una de las palabras, que al momento de que asumes tú su lectura, vas a tratar de producir o se produce un proceso de comprensión. Si yo leo un párrafo completo, a partir nada más de la lectura visual, al momento en que termina el punto ese párrafo, debo de tratar de hacer ese examen interior o de resolver un par de preguntas a partir de lo propio. Y bueno, ¿qué dice, no? ¿A qué se refiere?
decíamos, si tomamos como ejemplo la independencia de México, bueno, ¿y qué fue la independencia de México? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes participaron? Y a lo mejor esa información está implícita en ese párrafo. ¿Qué procura esta habilidad? Ya decíamos, centrarnos primeramente en qué es un párrafo, porque si el chico, tú le das un tiempo y sigue, a ver, espérame, tanto tiempo en un solo párrafo. Ah, no, es que voy en esta parte. Ah, bueno, entonces ubicar primero en qué es un párrafo, ¿no? Si no hay dificultad en ubicar qué comprende un párrafo o cuánto comprende un párrafo, sí, entonces me ubicaría yo en la información. Y a su vez existe otra herramienta que también tiene que ver con la lectura, que denominamos scanning. Como su nombre lo dice, es solamente contemplar, ¿no? A partir otra vez de lo visual el texto y tratar de obtener información solamente leyendo con los ojos o siguiendo a partir de la vista la lectura, pero aquí ya entra en juego tener un marcatextos, un lápiz, una pluma, según decidas, y marcar todos aquellos conceptos que no te resultan familiares. Vaya, si dentro de esta temática de la independencia de México el niño no sabe, por ejemplo, qué es una campana, entonces marca qué es campana y así, ¿no? En lo sucesivo durante el texto. Y en otro momento empezaríamos la parte de socializar o de que te explique qué fue lo que entendió, pero no olvidemos, hay un par de palabras que se marcaron. Entonces, estas palabras, tu función entraría, por eso decíamos a edad temprana, tratar de acompañar el proceso de hacer tarea, donde explicarías qué es una campana, de qué está hecha una campana, para qué sirve una campana, y esto implica un compromiso, pues, ¿no? De parte de la persona, en este caso mamá, papá o el docente, que apoyan en esta tarea. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ay, solo 15 minutos. Muchas gracias por continuar con esta emisión y estamos abordando lo que hace referencia a técnicas y hábitos de estudio. Antes de irnos a corte comentábamos sobre cómo favorecer la parte de la atención y la concentración en el proceso de aprendizaje de cualquier asignatura o bien de alguna otra disciplina a cualquier edad. Y comentábamos sobre la importancia de tomar un vaso de agua, por ejemplo, en un inter, ¿no? Establecernos un periodo máximo de 15 minutos de descanso entre una actividad y otra. Y comentábamos también la importancia de aprender a respirar, ¿sí?
Dentro de otro proceso o momento de recuperar aprendizajes previos, decíamos, somos personas que poseemos ya conocimientos en mayor o menor medida en determinadas disciplinas, de acuerdo a nuestra propia historia o a nuestra formación anterior o a las habilidades, ¿no?, que presentamos. Y comentábamos sobre dos herramientas importantes que sobre todo en últimas épocas aplican mucho los profesionales que imparten, por ejemplo, el aprendizaje de algún idioma, y tienen que ver con lo que es el skimming y el scanning. Curiosamente, estas dos herramientas comparten como punto medular la práctica de la lectura. Por eso te decía en la primera parte del programa, no tengas temor o ten un poquito más de paciencia a edades tempranas, por ejemplo, cuando tus hijos o tus alumnos de manera casi instintiva quieren estar leyendo, ¿no?, en voz alta. Sé que en ocasiones les espera un poco o un mucho la mala pronunciación, pero es un aspecto que inclusive aquí lo vas a notar a otra edad o a otro nivel. Si no lo dejas que se ejercite y más bien fracturas, en otro momento costará un poquito más de trabajo recuperar. Decíamos, el skimming consiste como tal en la lectura visual de un texto, pero a un ritmo, digamos, acelerado. Acelerado me refiero a establecer un tiempo como límite para leer ese párrafo, esa página, esas dos páginas, el capítulo, según, ¿no?, se tenga ya la intención de, y simplemente nada más recuperar la información importante o aquellos conceptos básicos. Vaya la redundancia, que mide comprensión, nada más, que me des la información que necesito yo, pues ahora sí que tener certeza de que ya aprendiste o ya adquiriste. Y por el contrario, el scanning, como la expresión lo denomina o tú lo imaginas, es simplemente tener la visión completa del texto, empezar la lectura otra vez visual y con algún otro elemento, sea un marcatextos, un lápiz, una pluma, una crayola, cualquier objeto, pueda resaltar los conceptos que no logras comprender, con la finalidad de dar unos minutos por medio de un diccionario, por ejemplo, obtener el significado de, y en otro momento hacer ya la lectura, pero pudiendo interrelacionar o ya enlazando la información que lograste rescatar a partir de la lectura y complementándose ya entonces con el significado de estas palabras. Dentro de esto que hemos compartido, ubicamos que hay diversas estrategias, como por ejemplo promover la lectura de comprensión, que es rescatar la información básica o medular de un texto. El hecho de poder subrayar. Hay muchos memes, ¿no?, alusivos a toman las ideas centrales del texto y está la página con marcatextos completa, ¿no?, hasta un poco arrugada o gotea, ¿no?, el texto. ¿A qué se debe esta dificultad? A priorizar. Entonces decíamos, si vemos la temática de la independencia de México, lo medular es ciertamente que me des la fecha completa, que es desde el día, mes y año, el nombre del lugar en donde se proclamó, y por último, los personajes históricos más representativos de esta etapa de la historia de nuestro país. Porque vamos a ver, ya casi con mira de ir cerrando la emisión, que mucho de lo que todavía está como punto de controversia es qué tanto favorece, por ejemplo, la memorización, inclusive mecánica, de conceptos, o se acuña a que al aprender nada más para presentar un examen y obtener una buena nota, o literal nada más para cumplir con esa tarea que se me pide, hago las cosas sin un sentido. Y bien, en otro aspecto, ¿qué tanto puedo yo alcanzar como un aprendizaje de lo que en los nuevos enfoques denominamos, ¿no?, como significativo? O sea, hace que transcurra el tiempo y no logre yo olvidar, aunque no lo ponga en práctica de forma como muy recurrente, ese aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a ver que la memoria juega un papel importante. ¿Es necesario aprender cosas como tal de forma memorística? Sí. Pero el asunto sería tratar de ubicar que esto que te digo en el caso de la independencia de México, como la fecha o el lugar, es necesario aprenderlo de memoria, pero donde puedes darte un poquito más de apertura es en cómo explicar
todo el fenómeno como tal, ¿no? Los profesores de historia mucho nos han pedido en lo largo de nuestra trayectoria escolar que demos causas y consecuencias. Aquí es donde tú serías un poquito más flexible. ¿Cómo explicarte qué hubo antes de este tiempo y cuál fue el impacto de que tuviéramos ya como tal independencia en nuestro país? Pero tu profesor o tu papá brindándome la oportunidad de que yo te explique. ¿Qué implicaría esta explicación? Pues un proceso de comprensión, ¿sí? Y el hecho de romper un poco también con la parte repetitiva, es decir, que estemos como cassette que se va a rayar, porque a la tercera vez que te lo explican, no dices, ah, ya se rayó el cassette, ¿por qué? De la misma manera y con las mismas palabras y con la misma respiración y en el mismo tiempo, queremos compartir la información. Aún a nivel de adulto sucede, cuando estudiamos para presentar un examen recepcional o una materia que depende, ¿no? De eso nuestra siguiente etapa, por ejemplo, académica. Entonces sí romper un poco con eso de estar como merolitos, ¿no? Repetitivo y repetitivo, sino más bien procurar la siguiente faceta que sería la asociativa. ¿Qué implica el asociar? Ubicar una palabra, un concepto, un lugar, vinculándolo con otra situación externa. Por ejemplo, que pensaras Miguel Hidalgo con M de México. Y voy a hablar de José María Morelos con M de Morelia. Y entonces en el momento en que tú pidas el nombre del personaje histórico y de acuerdo a las características que se brinden, ubicará entonces que fue de México, que tiene relación con Morelia, o con algún color, o con alguna cosa que es un hecho que no va a producir un margen de fallas, ¿no? Y resulta, te digo, inclusive hasta más significativo porque esa parte asociativa implica ya estar poniendo en relación o en juego otros conocimientos que ya se tienen dentro de nosotros. Muchas veces hay miedo a esta práctica, es cierto, porque desde la postura de los padres de familia o bien de los profesores hacen cosas que no consideramos porque no lo practicamos o a su edad no lo practicamos nosotros, como hasta del diablo, ¿no? Una cosa así medio extraña, que es de no, a ver, no estés jugando, dime las cosas como debe ser. Y otra vez los llevamos de la mano a esa etapa que tanto queremos romper, que es la repetitiva, ¿no? O la memorística al 100%. Otro asunto es el hecho de poder, ya decíamos, utilizar inclusive la narración como otro recurso. Y entonces en la escuela va a ser muy común que, por ejemplo, ante el estudio de esta etapa histórica, un profesor pida al grupo de, pensemos, 35 niños, que formen 5 equipos de 7 integrantes, que cada uno asuma la figura de un personaje de esta etapa, pero para poder expresar los acontecimientos hay que elaborar primeramente un guión, ¿no? O que cada uno asuma a partir del diálogo de segundos que va a tener dentro de la representación la información básica. Y fíjate, estamos trabajando completo, ¿no? La lectura, hay esta parte de extracción de información básica, el hecho de poder relacionar con otras asignaturas, porque implica el espacio geográfico, la redacción, el hecho de ubicar la historia, poner en juego las matemáticas a partir de los años o del ordenar los sucesos, y por último, el poder expresar ya toda la información anterior jugando. Esa es una de las formas en cómo mejor aprendemos, jugando o bien disfrutando de la situación, ¿no? O siendo muy amenos. Y mucha de la parte de tu memoria o de la memoria de tus hijos, tus alumnos, se va a estar reforzando a partir del uso de colores, que puede ser el anotar información con un lapicero o un marcador de color, o bien a nivel de adultos cuando colocamos las famosas cintitas estas de post-it, ¿no? Que hasta dices, ay, la pongo en tal parte y le pongo tal nota para no olvidar. Es un hecho que no lo vas a olvidar. Y por último, cerraríamos con otro recurso que es el repaso. Si lo repasas o lo tienes en constante recuerdo, es un hecho también que no lo olvidas. Entonces, de acuerdo al momento de vida en el que estás o a la situación de vida en la que están tus hijos o tus alumnos, procurar también de manera formal o informal estar recuperando todo aquello que se ha aprendido con miras de que no se olvide. Por algo los dichos, ¿no? Estas famosas frases que manejamos a veces sin poner atención al peso que tienen estas palabras,
de pues lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces la invitación de mi parte es a que revises cómo es que llevas todo tu proceso de estudio, desde si no tienes un espacio fijo, lo destines a partir de esta tarde, que establezcas, papá, maestro, límites de tiempo para el trabajo o el desarrollo de alguna actividad. Y por último, que sobre todo en las primeras etapas acompañes. De la manera en cómo lleves tú en un primer momento esta situación, va a reflejarse a una edad más adulta o a un nivel mayor, y no es tiempo perdido, ¿sale? Que no te desesperes, que tengas claro que toda esa inversión de tiempo que haces ahora en otro momento se verá reflejado en la autonomía de tu alumno o de tu hijo al momento de iniciar todo el proceso de elaboración o de resolución de una tarea. Para allá iría la invitación. Y la última invitación sería que no dejes de sintonizarnos el día viernes. Tenemos una cita a las 5 de la tarde y vamos a estar abordando sobre el nuevo enfoque y va de hecho relacionado también con cuestiones de aprendizaje, denominado inteligencias múltiples. Es muy interesante y vas a tener oportunidad de estar revisando durante la hora que dura la emisión tu propia estructura cognitiva o la manera en cómo tú crees que estás y lo que realmente diría, ¿no? el precursor de esta teoría. Entonces, sintonízanos de favor el día viernes. Agradezco el habernos acompañado y te deseo que tengas una excelente tarde.